lo presente es un mensaje expuesto en nuestro templo de la calle Ramallo 2010, a 2 cuadras de Avenida Italia y Comercio. Deseamos que usted pueda edificarse en la palabra de Dios y edificar a otros también. Recuerde, estamos para servirle. Si desea más material, solo llámenos al 507-1064 o escríbanos a Iglesia Emanuel, Pastor Alfredo Peña, Ramallo 2010, Montevideo, Uruguay, código postal 11400. Que Dios complete la obra en usted al escuchar este mensaje que lo llevará a una dimensión más allá de vivir. Una de las preguntas que quiero hablar esta noche tiene que ver con las prioridades de nuestra vida. ¿Cuáles son tus prioridades? En una oportunidad Jesús oraba antes de ir a la cruz del Calvario. Él era más grande que el Sylvester Stallone, que Arnold Schwarzenegger. Él era más grande que aún el propio Gigi Ávila cuando levantaba esos músculos. Mirábamos las fotos estos días allí viendo al físico-culturista Gigi Ávila, campeón Mr. América, campeón de Puerto Rico y todo lo demás, y uno dice, esta gente parecen Hércules, parecen Sansón, que se paran frente a los pilares de los templos y pueden derribar una ciudad. Jesús tenía todo para ser el más grande del universo y seguía siendo el más grande, pero en un momento dado, antes de enfrentar la cruz del Calvario, él sabía que había una crisis dentro de él que tenía que ver con la prioridad, con el tema de prioridad. Y él dijo algo que a mí me impactó. Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Sin duda que muchas veces en la vida vamos a ser confrontados, quizás no con la muerte o que alguien nos va a meter los clavos y nos va a clavar. Vamos a ser confrontados con las ganas de mentir. Vamos a ser confrontados con el cohecho, con el soborno. ¿Por qué? Porque de esta nos pudo salir mal. Esto es un buen curro, un buen negocio. Y vamos a ser confrontados muchas veces con el sexo, quizás. Una buena oferta sexual gratis. Vamos a ser quizás ofertados con una buena oferta de un montón de dinero que nos va a volver loco. Y frente a todas estas ofertas que el hombre fabrica, los placeres y la invitación del pecado, tendría que aflorar en nosotros la confesión que había en los labios de Jesús: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y solamente la podrá confesar alguien que tiene bien marcada en su mente y en su corazón y en su forma de pensar prioridades. Prioridades. Pablo decía allí en Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y sigue el verso, ¿con qué fin no conformarse y transformarse? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pablo decía, se tiene que buscar, hay que probar cuál es la voluntad de Dios. Se tiene que tener una mente abierta, no encuadrada, no monolíticamente como yo soy así y otra cosa. Hace unos años atrás un pastor me decía, Alfredo, yo quiero hablar un tema contigo. Digo, ¿qué? Si me tuvo una intriga como 3 días, hasta que en uno lo confronté en el auto de él. Digo, quiero saber algo. ¿De qué se trata? ¿Cometí algún pecado? Dice, bueno, yo quiero hablar algo contigo. Y me miraba a la cara y yo sentía que la mirada de él era como un cuchillo que me estaba cortando la mitad. Dice, pero quiero que tú seas inteligente. Tienes que decidir sobre un asunto importante ministerial. ¿Y de qué me estás hablando? Y quiero hablarlo contigo, no para persuadirte. ¿Y saben cuál fue mi respuesta? No, porque si es para persuadirme, no hablemos. Dice, lamento entonces,
hasta aquí terminó mi consejería, no soy más tu consejero. Justamente quiero hablar contigo para persuadirte que no seas tonto, que seas inteligente. Y estuve enojado con él quizás cerca de un año, donde, no digo enojado, pero no, para mí su vida ministerial era tan grande mi orgullo que me impedía buscar en él consejo. ¿Por qué? Porque yo sabía que cada vez que sus consejos estaban de manifiesto, siempre tenían algún punto donde había una aspereza, algo que pulir. Él tiene muchos años más que yo ministerialmente vivido, pero yo no aceptaba sus consejos. Yo en mi edad, yo ya la sabía. Hasta que un día me acerco a él porque yo tenía necesidad de resolver un tema y dice: yo hace un año atrás quise hablarte de un consejo y hoy cosechaste tu siembra. Digo, pero ¿y qué tiene que ver aquello lo que...? No, simplemente un año atrás yo quería ayudarte y en tu corazón no había humildad para reconocer este problema. Tus prioridades eran otras. Estabas para el pincel, para la musiquita, para la moto. No me escuchabas nunca. No tenías oído para escucharme. Y cuando yo quise acercarme a ti para persuadirte de tu actitud, tú dijiste: si es para persuadirme, ni hablamos. Y él fue sabio porque me dejó sufriendo un tiempo para aprender. Marta dijo hace un tiempo atrás una frase que yo creo que no es de Marta. Yo la escuché en un mensaje o en algún lugar, a menos que sea de Marta, capaz la escuché en un mensaje de Marta. Nadie aprende en cabeza ajena, dijo Marta. ¿Qué quiso decir mi señora? Que todos nosotros necesitamos vivir experiencias que nos van a ayudar a crecer o seguir tontos. Yo decido entre crecer o seguir chato donde estoy. Sin duda que el tema de las prioridades es un tema que tiene que ver con lo que nosotros necesitamos aprender. Priorizar y no entrar en bemoles. Pablo decía en Filipenses capítulo 1 verso 10 que aprobéis lo mejor. No dice que apruebes todo lo que encuentres. Y en el original griego está diciendo: aprobéis lo mejor de lo mejor. Está diciendo que tengáis gracia, capacidad de aprobar no lo que conviene, sino lo mejor de lo mejor. Está diciendo que haya un plan selectivo en mi forma de codificar las cosas, que yo pueda decir: esto es aprobable, no porque a mí me conviene, sino porque le conviene al entorno donde yo me muevo, y no solamente a mí, sino el efecto dominó que puede traer en otros. ¿Están conmigo? Uno de los riesgos que enfrenta cada persona es no estar debidamente enfocada. Es decir, no estar bien orientado. Es como aquella máquina que no tiene autofocus, que usted se rompe todo sacando fotos y de repente usted quiere ver bien. No existe el telémetro, no existe nada de esto. Y usted dice: yo al tanteo le enfoqué y está clarito. Pero cuando usted la manda a revelar, nota que debe ver una mano, ve como dos manos mezcladas allí, que no le ve bien clara la mano. Yo tengo fotos que están muy bien sacadas con esta maquinita que traje, pero hay algunas que están muy mal sacadas y hay un montón de factores que entran de por medio. La máquina hace su parte y el ser humano hace la otra. Dios nos dio la capacidad de enfocar, pero a nosotros nos corresponde si yo enfoco o no enfoco, si sé enfocar o no sé enfocar. Nosotros necesitamos saber esta verdad. Sin duda que cuando uno crece en la vida cristiana tienes que conocer cuál es el rumbo nuestro, cuál es tu rumbo. Tú tienes que saber cuál es tu rumbo. Tu rumbo no es el rumbo que tienes a tu lado. Nosotros, dijo Gopir en una charla hace poco tiempo atrás, somos amantes, uruguayos reconocidos en el concierto mundial porque somos amantes de las payadas. Nos gusta improvisar todo. Improvisamos cualquier cosa. ¿Y para qué? ¿Qué vas a hacer mañana? Y no sé, lo que Dios diga. Y nos hacemos los espirituales que todavía le ponemos a Dios en el asunto. Y decimos: y lo que Dios diga. Y Dios dice: pará. No uses no solo mi nombre en vano. Pará. No me metas como chicle donde yo no entro. Tenemos mentes haraganas.
Creo que la confesión tuya me dio mucho que pensar, de lo que dijiste, Néstor, en tu confesión hoy, de que Dios me está hablando, Dios me hizo esto. Qué bueno cuando nosotros sentimos que Dios en un culto nos va podando una rama, nos va podando otra rama y nos va podando otra rama, y se cumple lo que dice Jesús así en Juan capítulo 15, que Dios poda el árbol, poda la parra y saca las ramas que no sirven para nada para que lleven mucho fruto. Ahora, triste de aquellos que cuando se van del culto, no voy al culto porque hoy el pastor predicó para mí. El pastor hoy, otra cosa más. Nunca falta el otro espiritual que diga: siento del Señor de no ir más a esta iglesia. Hay mucha lechuguita. Yo quiero comida sólida. Seguro quiere un lugar donde le pasen la mano al lomo, que le den abono para que las ramas que no dan fruto se críen y el árbol quede frondoso, pero no hay fruto ninguno. Sin duda que cuando Dios nos habla, muchas veces Dios va a podar en nosotros cosas que hay que cambiar. Y una de las verdades que tenemos que aprender esta noche es que Dios tiene un plan y un propósito para cada vida. Dios no es un Dios payador. Dios no improvisa nada. No tenemos un Dios que dice: bueno, voy a ver qué hago a las 9:30 con Mónica Duarte, o con Martita Susaya, o con Maxi. A ver, a las 9:35 voy a ver qué puedo hacer con ellos. ¿Ustedes se imaginan un Dios así? Tenemos un Dios que ya sabe lo que vas a hacer mañana, un Dios que sabe hasta qué pelo se te va a caer. Dios sabe hasta cuándo te vas a pasar la máquina de afeitar en la cabeza. ¿En serio? No tenemos a un Dios que se complace de nuestra tontería, y si un ando yo payando, Dios también anda payando. ¿Usted se imagina un Dios payador? Pobre de nosotros. El salmista decía: en tus manos están mis tiempos. El salmista reconocía que Dios tenía control de los cielos, la tierra y el mundo, los que en él habitan, que nada escapa a su control. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Puedes creer que existe un propósito de parte de Dios para ti? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que Dios te ha creado con un propósito y un rumbo que no ha puesto sobre ninguna otra persona, que solamente está en ti? Yo recién a mis 48 años me he llegado a dar cuenta de por qué a Dios se le antojó hacerme en el vientre de mi madre con un ojo solo. Cuando miro todo el paquete de mi vida, con todos los sinsabores que me tocó vivir en la niñez y todo lo demás, yo entiendo que había un plan, había un propósito, hay un montón de cosas. El hijo de un misionero allí en Texas me decía: Alfredo, yo quisiera que comiences a escribir de a poco tu vida y archívala en una carpeta. Tu vida, él me escuchó predicar ahí, aunque se está olvidando del español, me dice: Alfredo, me impactó tu vida. Y es un profesional este hijo misionero. Y yo quisiera que la archives en alguna carpeta. Necesito que se escriba tu vida, porque hay tanta gente que tiene 40.000 traumas y tu vida contagia. Hay gente que no tiene por qué verse como una cucaracha, como tú lo dijiste. Y sin duda que cuando uno mira para atrás, uno dice: Dios tiene plan, Dios tiene propósito. En serio. Me gustaba escuchar debajo de los árboles cuando Carlos Duarte decía: yo ahora entiendo, Dios me ayudó a entenderme y aceptarme y amarme y verme, cuando él hablaba de su cuerpo, que bastante velludo y todo lo demás, y lo hablaba con sanidad, no lo hablaba con bronca ni con enojo, ¿no? Simplemente él se acepta, se bendice y puede ver la gloria de Dios en su vida. Y eso a mí me bendice, me molesta cuando veo personas enfermas, que usted se acerca para ayudar a sanarles y les gusta vivir enfermos. Ay, no, yo no me baño así porque yo nací así. Ay, no, yo no voy a ir con fulano de tal porque no, una lectura bíblica adelante no lo voy a hacer porque yo soy tartamudo. Y hay gente que comienza a rendirle culto al diablo, y el diablo dice: sigue confesando que sos una cucaracha. Dios tiene planes en nosotros que tenemos que descubrirlos y movernos en esos planes y propósitos que Dios ha creado en nosotros. Nadie puede hacer lo que a ti te toca hacer. Dios tiene planes con tu vida que no se lo puedes meter a la otra, y de a otra puede encajárselo a ti. ¿No es verdad que a nosotros nos gusta mucho homogeneizar? Que todos tengan el don de cantar. No todos tienen el don de cantar.
Y somos muy de homogeneizar. Yo quisiera predicar. Yo estaba en una iglesita, allí, en una iglesia que está en formación en Texas, y hay unos hermanos mexicanos que llegaron y hermanos nuevos que se convirtieron, y había uno de ellos que tiene una pinta de boxeador impresionante, ese hermano. Y él habla bastante español, está aprendiendo español, él habla mejor el inglés que el español. Y se congrega en la iglesia latina porque dice que hay más gozo, más alegría, many joy, mucho gozo, mucha alegría, mucho jolgorio, decía él. Y de repente, cuando estaba en el parqueo, allí para subir en mi auto, él se acerca y me dice: pastor, yo quiero hablar con usted. Y si usted podría hablar con el pastor, que yo quisiera, yo tengo un mensaje acá adentro que me quema. Y yo lo miraba y me asustaba en la oscuridad, un negro grandote al costado del auto. Tengo un mensaje que me quema acá adentro. Y yo digo: voy a sondear, ¿qué mensaje tiene? Tengo unas ganas de predicar. Y yo no aguanto a los pastores que vienen y duermen a la gente. Me gusta como usted predica. Dice así: yo quiero predicar como usted. Y digo: ¿y cuánto hace que conoce a Cristo? Y que yo conocer a Cristo 6 meses. Y en 6 meses él quería predicar. Y yo digo: comienza a leer la Biblia noche y día. Lee. Mira, ya ahí nomás le canté de memoria 5 o 6 libros. Comienza a leer. Y si a usted le parece que yo leyendo todo esto, usted lea la Biblia de noche, de día. Y cuando estás en el trabajo, él trabaja en una fábrica, no sé, quiero algo de aluminio. Y cuando tienen tiempo libre, métete con todo. Y comienza: no agarres tanto el púlpito de la iglesia, agarra el púlpito de tu trabajo. Y al que encuentre frente a tu nariz, hablale de Biblia. No le des la Biblia por la cabeza, hablale de Biblia. Pastor, cuánto me gusta escucharlo a usted. Y ¿saben qué? Yo quisiera clonar a este hermano, tener 4 o 5 hermanos estos en la iglesia. No de esos hermanos pachongueros que hay que pedirle por favor. No de esos que sale la cosa sale, tiene energía propia, no hay que encajarle, no hay que encajarle energía de afuera, la tiene propia adentro, van con todo. Eso sí podrían cantar la canción: ayúdame a menguar, Señor, y que crezca vos en mí. No hay nadie que tenga sobre su vida el plan de Dios, el plan que Dios tiene sobre la suya. Dios tiene un plan para tu vida y ahí tienes que descubrirlo. La primera verdad que quiero enfatizar hoy es: número 1, necesitamos estar bien enfocados en la vida. Usted y yo necesitamos estar bien enfocados en la vida. Cuando no estamos debidamente enfocados en lo que Dios quiere para nuestras vidas, el diablo dispersa nuestra atención de tal manera que nuestros sentidos son extraviados. Todos nuestros sentidos son extraviados y el diablo es especialista en distraer a nuestros sentidos. ¿Cuáles son mis sentidos? La vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Nuestros sentidos están puestos en nuestro cuerpo como sensores. Tú sabes que trabajas haciendo sensores. Trabajan como sensores, como antenas, como radares que interpretan y buscan señales. Y dice la Biblia que Satanás anda buscando extraviar nuestros sentidos. ¿Recuerdan aquel famoso versículo en el cual nosotros meditamos allí en 2 Corintios, creo que capítulo 11, el verso 2 o el 3 o algo así por ahí, donde dice que Pablo decía: pero temo que como la serpiente astuta que engañó a Eva, así nuestros sentidos sean engañados y extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Pablo estaba diciendo: yo tengo miedo de que esto pueda pasar. Y cuando Pablo decía esto, el diablo se nos va a venir por algún área de estos 5 sentidos, aunque algunos parece que tuvieran un 6º sentido desarrollado. Tienen una facilidad para ver cosas. Dios está buscando que nuestros sentidos sean gobernados por Él. Y este enemigo está buscando que nuestros sentidos se vayan detrás de algo que Dios no quiere y que nos lleven en una dirección que no es el verdadero camino que Dios tiene planificado para nosotros. El diablo, el enemigo, sabe cómo buscar la forma de trabajar. Recuerden, en la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, todo eso que Dios lo ha puesto como sensores nuestros. Dios no está obligado a respaldarte en la dirección que vas. Hay muchas personas que dicen: yo hice esto para Dios y Dios tiene que respaldarme. Solamente cuando vayas en la dirección de la voluntad de Dios, Él te dirá: bueno, aquí te ayudo.
Muchas veces vemos gente que dice, yo no sé, hice tantas cosas para Dios y no encuentro respaldo. Dios tiene planificada una vida sobrenatural para sus hijos. Todo lo que es vivir en el Espíritu es vivir una vida sobrenatural. Es lograr moverse y actuar en lo que no es natural. Cada vez que usted va a hablarle de Cristo a una persona, que Jesús pueda hacer un cambio en tu vida, tú entras en un terreno que es sobrenatural. Cada vez que tú le decís a una persona, tu vida vale, tú puedes ser algo, una persona útil, una mujer diferente, llena del Señor, tu matrimonio puede salvarse, tú puedes hacer esto. Simplemente estás entrando y metiéndote en el campo de lo sobrenatural. ¿No es algo natural? Que una persona, lo natural lo hacen los psicólogos, los parapsicólogos, yo que sé, tantos ólogos por ahí, los psiquiatras y tantos atras que andan por ahí. Eso es natural, pero lo sobrenatural es lo que Dios hace. Cuando Dios puede cambiarle la identidad a una persona. Me hablaban así de tu barrio, Parque Guaraní. Una mujer que fue cambiada por el poder de Dios antes, que vivía del bajo mundo, con la moral por el piso, la moral, mala moral, reputación de las más feas como mujer. Sin embargo, ahora es una mujer cambiada por el poder de Dios, dando testimonio. Y eso le impactó a Alfredo y a Gladys, y creo que a varios allí en la zona de aquella célula allí están impactados por el cambio de una mujer que antes vendía su cuerpo. Ahora dice, no, ahora Jesús me lo compró el cuerpo. Antes yo lo vendía y ahora no tengo por qué venderlo, soy especial tesoro para el Señor. Y esos cambios no lo hace la religión, no lo puede hacer la Yemanjá, ni el palero, ni el currero de turno. El Dios del cielo lo puede hacer. Dios tiene planificada una vida sobrenatural para sus hijos. No has nacido para vivir una vida natural. Necesitas vivir la vida de Cristo. Vivir la vida natural, ¿sabe qué es? El domingo ir a la iglesia y culto, canciones, levante la mano, siéntese, adore, cierre los ojos, ofrende, vamos para la casa. Esa es vida natural. Vida que no es natural, vida sobrenatural es entrar en cada culto, una fiesta, una intimidad con Dios, con su Espíritu Santo, con el Dios Trino, y decir, Señor, ¿qué tienes para hablarme hoy? ¿Qué hay para cambiar? ¿Qué tengo que cargar y qué tengo que descargar? ¿Qué tengo que podar y en qué tengo que fructificar? Es decir, Señor, cada culto tengo que crecer. Solamente no crece aquel que le gusta dejar la comida a un costado, que le gusta colar, sacar y sacar y sacar. Pero aquel que tiene hambre de Dios, hay un viejo refrán que dice que cuando hay hambre no hay pan duro, y es una gran verdad. La persona que no tiene hambre de Dios tiene una disposición para criticar y para dividir, para inferiorizar, para dañar el cuerpo de Cristo. Yo tenía otro mensaje para predicar esta noche. Yo estuve esta tarde, mientras descansaba, elaborando y pensando, hice anotaciones, le agregué cosas. Y dije, no, otro domingo lo disparo. Hoy no siento paz en mi corazón para compartir esta palabra. Pero tenía que ver con eso, con ese legalismo, con tantas cosas que a veces nosotros nos atan y nos hacen perder la dinámica del Espíritu Santo en nosotros. De tantas cosas que no solo nos dañamos nosotros, dañamos a los que nos rodean. Y necesitamos entonces entender cuál es el plan de Dios para tu vida. No es cuestión de hacer muchas cosas. Lo único que Dios quiere que hagas es su voluntad. No estás obligado a hacer muchas cosas o a hacer muchas cosas que la vida te ofrece. Enfocar nuestra vida es nuestra misión. Es tener un foco determinado. Decir, yo esto lo enfoqué y esto es mío. Señor, yo quiero enfocar qué es tu voluntad. ¿Recuerdan lo que Jesús oró? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Número 2. Necesitas conocer la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida. ¿Quieres ver la mano sobrenatural de Dios en tu vida? Esto sucede no cuando haces lo que se te da la gana, sino cuando haces la voluntad de Dios en tu vida. Ahí sucede lo sobrenatural de Dios en tu vida. Cuando haces la voluntad de Dios, no lo que a vos se te da la gana. Los hijos de Dios son los únicos que pueden ver su mano sobrenatural, pero es necesario que estén enfocados. El foco. Por eso me gusta el libro. Yo lo empecé a leer y me cautivó y lo vamos a estudiar. Yo pienso comprar unas cuantas ediciones. Una vida con propósito, de Rick Warren.
muchas iglesias en la Florida, en Texas y en muchas iglesias hispanas están usando en sus iglesias y están ayudando usando este material y están ayudando a sanar a la iglesia de gente que usted les pregunta: ¿por qué haces esto? Y no sé, lo hago porque otro lo hace. ¿Y por qué vas a tal lado? Y porque todo el mundo va. No tienen propósitos claros. El tema del enfoque, ni fu ni fa. No tienen planes, no tienen proyectos, no tienen nada. ¿Y para qué estudiar? Y estudio porque hay que estudiar. No hay metas en la vida. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad en la que los hijos se criaron con los padres. Y bueno, antes está con la pelota, que lea algún libro. Y dentro de esos libros estaba la pornografía. Y dentro de esos libros había libros del ateísmo, del marxismo, del leninismo. Y dale que va. Y es inteligente, sí. Pero es inteligente y ateo. Toda la vida leyendo libros. ¿Por qué? Porque mamá dijo: entre que ser un vago, más vale que tenga la cabeza llena de conocimiento. Y tener la cabeza llena de conocimiento no es saber haber descubierto los planes de Dios. Una persona puede ser muy inteligente y termina siendo instrumento del diablo. Y vaya usted al penal de Libertad y va a encontrar que hay unos cuantos inteligentes. Y vaya al CONCAR y va a encontrar que hay unos cuantos inteligentes detrás de la reja. Vivitos y sinvergüenza que son más inteligentes que usted y que yo. Pero usaron la inteligencia para lo malo, no para lo bueno. Dios quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Necesitamos para ello estar enfocados, no dispersos, y que conozcan la voluntad de Dios para sus vidas. Por un lado tenemos cosas que hacer y por otro lado disponemos de un determinado tiempo para hacer esas cosas. Todo lo que hacemos está condicionado al tiempo, y si Dios quiere que hagas una cosa y tú quieres hacer 10 con Él, cosas con Él que no te mandó, entras en conflicto, porque el tiempo que ocupas en hacer algo que Dios no te mandó es el tiempo que debieras ocupar en hacer lo que sí Él te mandó. Y todo lo que nosotros hacemos y lo hacemos fuera del tiempo de Dios no sirve para nada. De modo que tenemos una doble responsabilidad. Primero, hacer lo que Dios quiere. Y segundo, saber aprovechar el tiempo. Primero, hacer lo que Dios quiere. Y segundo, saber aprovechar el tiempo. Tienes que tener una habilidad especial de parte de Dios para que el tren no se te pase. Necesitamos hacer lo que corresponde. Yo prediqué un mensaje hace un tiempo acá en mi iglesia, y lo prediqué en una iglesia en Dallas, donde ni una mosca se movía. Hacía años que yo no veía tanto respeto en un gentío impresionante en la iglesia. Prediqué acerca de la teleadicción, el uso del tiempo y la teleadicción. ¿Qué hacemos en los tiempos libres? ¿Cuántas novelas, cuántas tonterías? Lo que allá le dan de llamar los metiches, el amor desesperado, dulce traición, amores que matan. Y cuántas novelas, y la gente se sabe los integrantes de la novela del principio a fin, cómo fue el asunto, quién es hijo de fulano y cómo le falló, y que no era un Mercedes, era un BMW, y que el hotel, ese hotel me parece familiar, es el mismo que se usa en mi país, y la gente se sabe, tienen problemas mentales, porque dicen: no sé, leo la Biblia y no me queda nada en la cabeza, no sé ni 5 versículos bíblicos, pero usted le pregunta a la novela, se la saben de pe a pa. Y cuando ya la hija aparece embarazada: pastor, ore por mi hija porque está por ahí embarazada, yo no sé qué demonio le entró. Algún espíritu de seducción, algún espíritu de adulterio. Y la pobre chica ya no es culpable, es el espíritu culpable. Y cuando prediqué aquel mensaje, el pastor pasó adelante, aquel gran amigo que tengo allí en Dallas, y dice: hoy todos los miembros de mi iglesia tienen que tener este mensaje. Nuestra iglesia va a ser una copia del mensaje para cada hermano, y le voy a poner de deber, lo tienen que escuchar, y el fin de semana que viene me tienen que traer un resumen de este mensaje. Y yo quedé aplanchado allí. Digo: no, estos se van a hacer negocio con mi mensaje. Y dije: no, si el mensaje no es mío, es del Señor, que se hagan negocio con el mensaje del Señor. Y saben que esto me habla de que muchas veces nosotros tenemos un problema con el tema del tiempo. Decimos: y bueno, Dios me dio el tiempo. Dios te dio el tiempo, y tendremos que dar cuenta ante Dios qué hacemos con nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo le das a la cama? ¿Cuánto tiempo le das al ojo pegado?
y no tengo tiempo. Leo la Biblia y no sé qué me pasa. Y leo todo otro y no sé qué me pasa. Cuidado. Tengo que hacer la voluntad de Dios y la tengo que hacer en el tiempo que Él quiere. Pablo decía a su hijo espiritual Timoteo: predica a tiempo y aún en tiempo extra y fuera tiempo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Predica en todo momento y aun cuando no existe el momento, crea el momento. Habla de Cristo. Necesitamos tener ese fuego de Dios. Yo quiero hablar en este otro punto acerca de algunas prioridades en la vida. Uno de los problemas que tenemos es que a veces nos dedicamos a la prioridad número 17 y le dedicamos poco tiempo a la prioridad número 2. Ponemos el orden de prioridades y le damos más tiempo a la prioridad 17 y no a la número 2. Yo recuerdo que antes de irme a Estados Unidos el año pasado, yo hice una lista los últimos 4 o 5 días, quizás una semana antes, hice una lista en un papel y tenía fácilmente 35 o 40 cosas. Y después que escribí las 35 o 40 cosas, yo acá de esto, yo no me da la nasta para llegar antes del día de subirme al avión y terminar todo. Voy a seleccionar cuáles son las más importantes. De las 35 me quedaron 30. Digo, no, estoy loco, 30 no puedo. Así que hice otra selección más. Digo, de acá tengo que sacar 10. Y empecé a seleccionar y no me quedaban 10, me quedaban 15. Así que de las 15 que tenía, yo tenía que hacer mandrake, poco para dormir, poco para hacer, poco para estar con mi señora y con mi hijo. Tenía que bajar de 15, tuve que bajar a 6. Digo, estas 6, empecé a mirar, esta me va a llevar 5 horas, esta me va a llevar 20 horas, esta me va a llevar 3, esta me va a llevar 10. De estas 5 horas, de estas 5 cosas, tengo que dedicarle. Y miraba el papel por otro lado de las 35, digo, que me perdone fulano tal, que me perdone sultano, que me perdone mengano. Todo esto es importante, pero esto es prioridad. Y tenemos que saber diferenciar entre lo que es prioridad y lo que es importante. Son dos cosas diferentes. La prioridad tiene que quemar en nuestros corazones. La prioridad tuya quizás no sea ser novio. La prioridad sea estar a solas con Dios. Quizás en el matrimonio la prioridad no sea tantas cosas que usted te imagina, que no le voy a decir en voz alta. Dios dice, la prioridad de tu matrimonio es que Dios sea el centro de tu matrimonio. Y no algo simbólico que el domingo le regalo 3 horas al culto y que Dios se conforme. Necesitamos establecer nuestro orden de valores. ¿Tienes idea de cuáles son tus prioridades? Una de las cosas por la cual trabaja Satanás es para que perdamos el sentido de orientación y no conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, no algo agridulce, desagradable. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Yo ayer tenía unas ganas de descansar, estaba medio bajoneado, un montón de cosas que me están pasando, reajuste emocional, psicológico, un montón de cosas. Y de repente digo, yo tengo que levantarme y tengo que bendecir a una hermana. Y fui a pintarle la piecita de la niña de esta hermana. Y dije, yo voy a ir a hacer. Y saben que cuando me levanté, que ponía las chancletas y salí por el pasillo y agarré la llave del auto, no tenía ganas ni de mover el volante, no tenía ganas ni de manejar. Y busqué el rodillo y todo lo demás. Y digo, esto no puede ser que me esté venciendo. Yo prioricé, le prohibí a la hermana que viera a otro pintor. Está pasando un momento difícil económico. Digo, hermano, yo tengo que bendecir a esta hermana. Y había una lucha adentro. Si es necesario que tú estés en la cama, es necesario que descanses, porque eres templo del Espíritu Santo. Y nosotros lo empezamos a adornar con versículos bíblicos. ¿No es verdad que cuando nosotros queremos justificar nuestro haraganismo, hasta buscamos los versículos bíblicos? Por ejemplo, cuando tenemos que estudiar, buscamos aquel famoso versículo del libro, creo que de Eclesiastés, el mucho estudio es fatiga de la carne. No te rías, vos tienes que seguir estudiando. Y empezamos a buscar versículos bíblicos para apoyarnos. Que Dios está en todas partes. ¿Por qué tengo que ir al templo hoy? ¿Por qué tengo que estar con otros cristianos si Dios igual me escucha desde mi casa? Así que yo en esa lucha allí me voy a trabajar. Y cuando llego a la casa de la hermana, yo tenía que bendecir a esta hermana con un montón de luchas y tenía que aguantarla y todo lo demás. Porque conversa bastante bien.
hasta demasiado converso. Y tuve que entender su corazón, escuchar sus problemas. Y mientras trabajaba, estaba de culto y alabanza con Dios. Y dije, esto me hizo bien. Porque si me quedo en la cueva, me pongo a contar los murciélagos de la cueva y a buscar ratones donde no hay. Y muchas veces nuestra soberbia, nuestro haraganismo, nuestra falta de responsabilidad con Dios nos va a llevar a la cueva y comenzamos a refunfuñar con Dios y a enojarnos con Dios y creemos que Dios se tiene que manifestar de esta forma, y Dios dice: salí de la cueva. Y tenemos que salir de la cueva. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que allí donde yo gano la batalla, dice el diablo, te comienzo a marear en tus prioridades. Una mujer en una oportunidad me dijo: pastor, he descubierto que no era la voluntad de que me casara con mi marido. Ahora que me he convertido, me he dado cuenta que no era la voluntad de Dios que me case con él. ¿Por qué me habré casado con él?, me decía esta mujer hace un tiempo atrás. Y yo le digo: ¿qué vas a hacer? Lo tengo que dejar, pastor. Me tengo que divorciar. No era de Dios que yo me haya casado con ese hombre. ¿No es verdad que nosotros somos tan audaces? Lo metemos a Dios en todo. No siento del Señor. No sé, no siento, no sé qué. Y usamos los dedos así, como que tenemos que sentir a Dios para obedecerle. Primero tenemos que obedecerle, y después, cuando le obedecemos, Dios manifiesta su sentir. Y nosotros condicionamos nuestra obediencia es que si lo siento. Usted mañana, usted no va a trabajar si es que siente trabajar. Usted, aunque no sienta, mañana se levanta y se va a trabajar. Y muchas veces somos más responsables con los amos terrenales que con el amo que está en el cielo. Y allí aquella pobre mujer estaba confesando esa triste realidad. Tú le hablas a algunos creyentes de la voluntad de Dios y les resulta cosa extraña. Cuando tú desconoces la voluntad de Dios para tu vida, la mano de Dios no está sobre ti para ayudarte. Repito, cuando tú desconoces la voluntad de Dios para tu vida, la mano de Dios no está sobre ti para ayudarte. Pastor, es duro lo que está diciendo. Lamento. Yo no puedo inventar otra cosa. Tengo versículo bíblico para apoyar lo que estoy diciendo. Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Deducción: si en lo poco no sos fiel, espera sentado, voy a usar a otro. Nosotros, y a veces lo aplicamos solamente los diezmos, las ofrendas. No, aquí la fidelidad tiene que ver no solamente con la finanza, tiene que ver con las prioridades, con el enfoque. Si en lo poco yo lo meto a Dios como fiel, espere grandes cosas de Dios. Y con esto no estoy diciendo que seas amante y promotor de lo poco. No, yo más vale doy poquito a Dios y bueno, y lo mucho te quedas con ello. Dale a Dios todo. No le des un poco, no hagas negocio, no seas tacaño. Yo recuerdo un suceso que pasó en una oportunidad en Estados Unidos. Había un avión que estaba pronto para aterrizar en Miami. Los pilotos entonces apretaron el botón de aterrizaje, pero no se encendió la luz. Esa luz que indica que ya todo está listo para aterrizar. Esa luz estaba apagada. Los pilotos comenzaron a decir: ¿será que se quemó la lamparita o será que el tren de aterrizaje no ha bajado? ¿Qué será lo que está pasando? Otra persona opinó: yo creo que esta lamparita se quemó y que el tren de aterrizaje está bien. Saquemos la lamparita, dijeron, y pongamos otra lamparita. Comenzaron a tratar de sacar la lamparita, pero ella se quedó trancada. Todos intervenían y opinaban en cuanto a la lamparita y no se dieron cuenta que el avión se iba a derribar. Y resolviendo el tema de la lamparita que no prendía, el avión cayó y hubo muchos muertos. ¿No es verdad que muchas veces el escuchar otras voces en lo que realmente necesitamos estar enfocados, en vez de ayudarnos a salvar un problema a tiempo, el diablo dice: yo quiero que sigan en esta, porque así yo destruyo todo lo que está alrededor de ustedes? Necesitamos tener esa gracia,
esa sabiduría de Dios, esa dependencia de Dios, en decir: Señor, dame tu gracia, la humildad para saber enfocar y no dármela de que yo ya sé enfocar. Aprendo a enfocar en base a los golpes de mi vida. Señor, estoy aprendiendo a enfocar. A enfocar. Necesitamos resolver estos temas en nuestro corazón. Todos opinaban y el avión terminó reventado. Y estas cosas suceden cuando nos enfocamos en un problema secundario y no atendemos las cosas primarias. El piloto tendría que haber dejado que otra persona se ocupe de la lamparita y debió continuar al mando, en el timón, al mando del avión, y no desatender. Y muchas veces las crisis en el hogar, en el matrimonio, comienzan con esto: nos dedicamos a arreglar la lamparita cuando el avión se va de pique. Número 3, necesitamos establecer prioridades. Cuando corres y te afanas detrás de cosas que no son prioridad, tendrás que enfrentar catástrofes. Repito, cuando corres y te afanas detrás de cosas que no son prioridades, tendrás que enfrentar catástrofes. John Maxwell cuenta de 300 ballenas que murieron varadas, encalladas, atracadas, como esos barcos que quedan estancados en la arena buscando un banco de sardina. Vieron las sardinas y se fueron detrás de ellas, tratando de alcanzarlas, pero estas poco a poco se fueron a la costa, y en el momento menos imaginado, las ballenas comenzaron a aletear y ya no pudieron volver. Y eso nos ocurre cuando vamos detrás de las sardinas y sin darnos cuenta quedamos varados. ¿Cuáles son tus sardinas que andas buscando muchas veces? Algo material, conveniencias. Y debemos saber las prioridades de Dios para nuestras vidas. Tienes que anotar tus prioridades que Dios ha puesto en tu vida. Tú no puedes ser de esos creyentes que dicen: yo me levanto a la mañana y no le hago mal a nadie. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es saber establecer prioridades, poner por obra los mandamientos y la ley de Dios para su vida. Pablo dice así en Efesios 5, verso 15, y nos habla de esta manera, y él dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Se puede andar como necios o como sabios. El apóstol Pablo nos dice que tenemos que mirar diligentemente. ¿Qué es mirar diligentemente? Con responsabilidad. Estar sobre el tema. Una persona diligente es aquella que hace bien todos los mandados. No anda haciendo trampas. Todos los trámites. Entonces dice la Biblia que tenemos que mirar con diligencia como andamos, no como necios, sino como sabios. Es decir, tenemos que escudriñar el tiempo que estamos viviendo y saber prioridades de Dios para nuestra vida. ¿Has observado esas amas de casa que se levantan tempranito porque tienen mucho que hacer y encuentran una revista y dicen: voy a hojear un poco la revista y luego sigo trabajando? Se levantó a las 8 de la mañana porque tenía mucho que hacer y se le hicieron las 10 de la mañana leyendo la revista. Había un vacío en mi vida que nadie en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su gracia llenó ese vacío de vida eterna. Había un vacío en mi vida que nadie en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su gracia llenó ese vacío de vida eterna. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó
Ese vacío que había profundo en mi vida era pecar y pecar. La paz que tanto buscaba en otros placeres no la pude hallar. Ese vacío que había profundo en mi vida era pecar y pecar. La paz que tanto buscaba en otros placeres no la pude hallar. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ahora que tengo el remedio, con sublime gozo canto a mi Señor, porque el vacío que había profundo en mi vida, Cristo lo llenó. Ahora que tengo el remedio, con sublime gozo canto a mi Señor, porque el vacío que había profundo en mi vida, Cristo lo llenó. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó mi